la de 10 a 14 horas, y filosofía de la ciencia para geografía de 14 a 18. Hago esta aclaración porque todavía no me ocupé de corroborar que cada persona que esté en el listado, eh, mejor dicho, que cada una de las personas que esté en el grupo de Facebook esté también en el listado, así que les quería aclarar que esta clase corresponde a esos dos cursos, Epistemología de las Ciencias Sociales de 10 a 14 y Filosofía de la Ciencia de 14 a 18. En los próximos días voy a grabar videos específicos para cada materia, porque en la parte de la ejercitación hay algunas diferencias, pero esta clase, al ser teórica, va a ser compartida para las dos materias. Vos, si estás en el grupo de Facebook, ya tenés este PDF, que pronto voy a incorporar al aula virtual, que también ya solicité su apertura, dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo y que no sabemos por cuánto tiempo se va a extender esta cuarentena. Pero por ahora nos mantenemos comunicados en el grupo de Facebook y vos ahí ya tenés el PDF que va a ser nuestro pizarrón virtual, si querés considerarlo de esa manera. Lo que vamos a ver en esta clase es qué son los razonamientos y qué tipos de razonamientos hay. Por supuesto que para hablar acerca de los razonamientos hay que hacer referencia a una noción fundamental, que es la de validez. Una noción que ya discutimos en la primera clase presencial que tuvimos la oportunidad de tener y que vamos a volver a mencionar, porque la validez se aplica exclusivamente a los razonamientos. Esto lo tenés que recordar siempre. No confundir validez con verdad. La verdad se aplica a ciertas proposiciones. Por ejemplo, si yo te digo hoy es martes, esa proposición es verdadera. Ahora, cuando hablamos de un razonamiento, no vamos a decir que el razonamiento es verdadero o falso, sino que es válido o inválido. O sea que no vamos a confundir esas dos propiedades. La validez se aplica exclusivamente a ciertos razonamientos, la verdad se aplica exclusivamente a ciertas proposiciones. Luego de mencionar qué es el concepto de validez, vamos a ver qué diferentes tipos de razonamientos hay y cómo se aplican tanto en la vida cotidiana como en el contexto científico. Comencemos entonces definiendo el concepto de razonamiento. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas, a la que vamos a llamar conclusión, se derive de las otras, que son las premisas. Esto ya nos da una pauta fundamental acerca de lo que son los razonamientos. Para que vos tengas un razonamiento, no podés tener una proposición aislada. Tenés que tener varias proposiciones, al menos dos, y que una de ellas sea la conclusión. ¿Cómo te vas a dar cuenta de cuál es la conclusión? Porque la conclusión se sigue, se infiere, se deriva de las premisas. Entonces, si yo te digo, si hoy es martes, entonces mañana es miércoles. Hoy es martes, por lo tanto mañana es miércoles. La conclusión, como ya lo estarás intuyendo, es que mañana es miércoles. ¿Por qué? Porque esa proposición se deriva o se sigue de las premisas. Entonces, siempre para que vos tengas un razonamiento tenés que tener al menos una proposición que oficie de premisa y al menos una proposición que oficie de conclusión. Lo que yo ya te agrego en esta primera diapositiva es que si la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, se infiere con un grado de necesidad extremo, entonces el razonamiento va a ser deductivo o válido. ¿Qué va a querer decir que la conclusión se infiera necesariamente de las premisas? Lo vemos en el siguiente ejemplo. Suponte que yo te digo, premisa 1, todos los mamíferos tienen pulmones. Y luego te agrego como premisa 2 que mi perro, Simón, es un mamífero. Por lo tanto, la conclusión a la que vos vas a llegar necesariamente es que mi perro tiene pulmones. En este caso, estamos ante un razonamiento deductivo o válido. ¿Por qué? Porque la conclusión, en este caso mi perro tiene pulmones, se infiere necesariamente de las premisas. Quiere decir que no podría ocurrir que las premisas sean verdaderas y al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Te lo voy a decir de otra manera. En este razonamiento, la conclusión, mi perro tiene pulmones, se deduce de las premisas. Es una cuestión terminológica en la que vamos a enfatizar en este momento. En la vida cotidiana a veces uno emplea la palabra deducir en sentidos por ahí un poco livianos. Y uno dice, por ejemplo, yo deduzco que vos estás enojado porque tenés una cara larga. Pero en realidad eso no es exactamente deducir. Deducir es lo que pasa en los razonamientos deductivos, de ahí viene la palabra. Quiere decir que cuando la conclusión se deduce de las premisas, significa que no podría ocurrir otra cosa que lo que declara la conclusión, dada la información proporcionada por las premisas.
Vuelvo con el ejemplo. Si vos me aceptaste como verdadero que todos los mamíferos tienen pulmones y me aceptaste como verdadero que mi perro es un mamífero, la conclusión, mi perro tiene pulmones, está implícitamente dicha en las premisas. La conclusión se deduce de las premisas. Está ya implícitamente dicha, no agrega nada a la conclusión con respecto a las premisas. Dicho de otra manera, la conclusión no agregó ninguna información, se limitó a explicitar lo implícitamente dicho. Eso significa entonces que la conclusión se infiera necesariamente de las premisas o se deduzca de las premisas. Es algo que va a pasar solamente en los razonamientos deductivos. Hay algo que vos tenés que saber y esta lista de indicadores yo te diría que casi te la vas a tener que aprender de memoria. Pero tengo una buena noticia, no son tantas las expresiones que vos vas a tener que incorporar. Esas expresiones son las que se van a llamar expresiones derivativas o, dicho de otra manera, indicadores de premisas e indicadores de conclusión. Porque acordate, yo te dije, un razonamiento es un conjunto de proposiciones en el que una de ellas, la conclusión, se infiere de las otras, se deriva de las otras, que son las premisas. Entonces vos lo primero que vas a tener que hacer ante un razonamiento es detectar cuál es la conclusión y por lo tanto cuáles son las premisas. Hay veces en que el orden es el psicológicamente esperado. ¿Por qué? Porque primero vienen las premisas y después la conclusión. Como en el ejemplo que te di yo, donde vuelvo, las premisas estaban al principio y la conclusión al final. Pero hay otras veces en que las premisas están al final y la conclusión al principio, o la conclusión está en el medio del razonamiento. Suponete, yo te podría decir acá, mi perro tiene pulmones, puesto que todos los mamíferos tienen pulmones y mi perro es un mamífero. Esta última expresión del razonamiento, esta última formulación, es exactamente idéntica a la que vos tenés en pantalla. La única diferencia está en que lo formulé de manera tal que la premisa estaba al principio. Mi perro tiene pulmones, puesto que todos los mamíferos tienen pulmones y mi perro es un mamífero. Esto quiere decir que la expresión puesto que es una de las que introducen premisas. Nosotros acá tenemos una lista más o menos extensa, pero déjame achicar un poco que veas mejor la lista. Pero hay un criterio que para mí no falla y es el siguiente. Vos tenés en cuenta que las expresiones que introducen la conclusión introducen una consecuencia, en tanto que las expresiones que introducen premisas introducen las causas o las razones por las cuales uno debería aceptar esa consecuencia que es la conclusión. Entonces, todas las expresiones que introduzcan una consecuencia van a introducir la conclusión. ¿Cuáles son acá? Este PDF vos lo tenés, te reitero, disponible en el grupo de Facebook, así que no hace falta que ahora te mates tomando apuntes porque lo tenés todo ya disponible. De aquí se sigue que es una expresión que introduce conclusión, por ende, claro, introduce una consecuencia, de modo que, así que, por consiguiente, se infiere que. Luego, la palabra luego, que en general se usa con el sentido temporal de después, también tiene un sentido lógico. Quiere decir luego, quiere decir por ende, por lo tanto, es lo mismo. Si yo te digo, si hoy es martes, luego mañana es miércoles, o mejor dicho, te lo voy a decir bien. Si hoy es martes, mañana es miércoles. Hoy es martes, luego mañana es miércoles. Lo que te quiero decir es que por lo tanto, por ende, mañana es miércoles. Si bien nosotros solemos usar el sentido temporal de la expresión luego, si vos te fijas en el diccionario, también tiene un sentido lógico, que es el que le va a importar, por supuesto, a la disciplina llamada lógica. Otros que son tal vez más conocidos por vos son los que siguen. Por lo tanto, en consecuencia, de ahí que. Esas son las expresiones que introducen conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que toda vez que vos te encuentres con esas expresiones, sabes que lo que está inmediatamente después es la conclusión. Vamos a ver en el trabajo práctico 1, que yo voy a grabar un video independiente para cada materia, que lo vamos a aplicar esto en varios ejemplos de razonamientos concretos. Sin embargo, yo también tengo un ejercicio en este PDF en el que vamos a revisar esto. Entonces, ¿te quedan claras cuáles son las expresiones que introducen conclusión? De aquí se sigue que, por ende, de modo que, así que, por consiguiente, todas las que introducen consecuencia. Las expresiones que introducen premisas son las que introducen las causas o las razones por las cuales uno tendría que aceptar esas consecuencias. ¿Cuáles son? Pues, puesto que, dado que, ya que,
debido a que, esa no está en la lista, pero sería otra igual al dado que o ya que. Esas son las expresiones que introducen premisas. Entonces, a partir de ahora, cuando te encuentres con un razonamiento, vas a prestar atención a estas expresiones para detectar exactamente cuál es la conclusión y por descarte saber que las otras tienen que ser las premisas, porque siempre hay una conclusión, pero premisas puede haber varias. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Dice, indique cuáles de las siguientes estructuras lingüísticas expresan una proposición, en ese caso colocale una P, y cuáles expresan un razonamiento, en ese caso colocale una R de razonamiento. Deje el espacio en blanco si no es ni una proposición ni un razonamiento. Pero además te aclara, en el caso de que se trate de un razonamiento, subraye la conclusión. ¿Y cómo me doy cuenta yo de cuál es la conclusión? Porque tenés los indicadores de premisas y de conclusión de la diapositiva anterior, que te van a dar la pauta de cuál es la conclusión y cuáles son las premisas. Veámoslos uno por uno y después en la siguiente diapositiva vas a tener todas las respuestas. Voy a achicar esto para que puedas ver bien en pantalla los ejercicios. El primero, o la primera estructura lingüística, dice, los dinosaurios constituyen una especie extinguida. ¿Esto te parece que es un razonamiento o no? Pensalo, pausa el video. No es un razonamiento. ¿Por qué? Porque no cumple con la definición. No es un conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas, la conclusión, se siga de las otras. Acá lo que tenés es una proposición aislada. Los dinosaurios constituyen una especie extinguida, es una proposición aislada. No es un razonamiento. Por lo tanto, le vamos a colocar la P entre corchetes. Veamos la segunda, la B. Seguramente habrá buena cosecha, ya que si las lluvias son abundantes, entonces hay buena cosecha, y las lluvias fueron abundantes. Ya que, me suena, sí, te suena, porque en la diapositiva anterior habíamos dicho que el ya que es una de las expresiones que introducen premisas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acá hay premisas y conclusión, y que las premisas son las que están después del ya que. O sea que la primera premisa va a ser que si las lluvias son abundantes, entonces hay buena cosecha. La segunda premisa va a ser que las lluvias fueron abundantes y la conclusión, la que vamos a subrayar, va a ser que seguramente habrá buena cosecha. Te das cuenta que en el B sí cumplimos con la definición, conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas, la conclusión, se infiera o se derive de las otras. ¿Qué hay de la estructura lingüística C? Si hubiera dicho la verdad, su explicación del caso habría sido coherente, pero su discurso fue incoherente, de modo que no es cierto que haya dicho la verdad. De modo que me suena esa expresión, sí, te suena, porque en la diapositiva anterior vimos que el de modo que es una expresión que introduce conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez estamos ante un razonamiento y que la conclusión es lo que sigue al de modo que. Entonces, la primera premisa va a ser, si hubiera dicho la verdad, su explicación del caso habría sido coherente. La segunda premisa va a ser que su discurso fue incoherente y la conclusión es que no es cierto que haya dicho la verdad. De modo que vamos a subrayar precisamente esa proposición, la conclusión, como nos pide la consigna. En el caso de la última estructura lingüística, desconsolada y sin esperanza cerró sus ojos a la espera del alba, vamos a dejar el espacio en blanco, porque no es ni una proposición ni un razonamiento. No es un razonamiento porque lo que tenemos es una oración aislada, pero por otra parte tampoco es una proposición porque una proposición es una oración informativa, una oración que expresa una información que podría ser verdadera o falsa. En este caso, el lenguaje es poético y entonces el lenguaje está cumpliendo una función expresiva, no tiene valor de verdad. De modo tal que nos concentramos en las estructuras lingüísticas A, B y C y las respuestas son las que ya comentamos. La A es una proposición aislada, no es un razonamiento. La B es un razonamiento y la conclusión es que seguramente habrá buena cosecha. ¿Te diste cuenta? Porque el ya que introduce premisas. Si te surgen dudas, volvé al slide anterior donde vimos las expresiones que introducen premisas y las que introducen conclusión. La estructura lingüística C también es un razonamiento y la conclusión es no es cierto que haya dicho la verdad, porque el de modo que es una de las expresiones que introducen conclusión. Con respecto a la última estructura lingüística, no es ni una proposición ni un razonamiento porque es una oración poética que cumple la función expresiva del lenguaje. Vamos ahora entonces al concepto más importante de la unidad de lógica, a saber, el concepto de validez.
Yo te decía al principio de este video, y también te lo dije en la primera clase presencial que tuvimos la oportunidad de tener y de vernos cara a cara. Acá nos estamos viendo, aunque a través de la pantalla. Yo te lo decía, lo más importante de la unidad de lógica es no confundir las propiedades de validez y verdad. Son propiedades que se aplican a cosas distintas. La validez se aplica a ciertos razonamientos y depende exclusivamente de la estructura lógica o de la forma lógica. Depende de cómo esté estructurado el razonamiento, el pensamiento. Mientras que la verdad o la falsedad no se aplican a los razonamientos, sino a las proposiciones aisladas. Si yo te digo, hay 8 planetas, eso es una proposición que como tal puede ser verdadera o falsa. Hoy en día la astronomía diría es verdadera, pero no cabría atribuirle validez o invalidez a una proposición, sería un error categorial. Entonces, habida cuenta de que la validez se aplica exclusivamente a los razonamientos, recordemos la definición de validez. Un razonamiento sí y solo sí, su forma lógica es válida. Fíjate que en una sola oración resumimos la definición de validez. Un razonamiento va a ser válido sí y solo sí, su forma lógica es válida. En este caso no aludimos en ningún caso, en ninguna línea al contenido del razonamiento, porque no nos importa. Lo único que importa para saber si un razonamiento es válido o inválido es prestar atención a su estructura, a su forma lógica, cómo está organizado el pensamiento. Entonces, un razonamiento va a ser válido si solo si su estructura lógica es válida o si su forma lógica es válida. Ahora bien, como nosotros queremos saber también qué relación indirecta hay entre la verdad y la validez, agregamos la segunda parte de la definición. Una forma lógica es válida si y solo si garantiza la conservación de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos confundir la verdad o la falsedad de las proposiciones que componen el razonamiento, y eso va a formar parte del contenido, con la estructura lógica o la forma lógica, que va a ser lo que determina si un razonamiento es válido o inválido. Entonces acá tenemos el cuadro mágico, el cuadro que a nosotros nos saca todas las dudas. ¿Qué combinaciones se pueden dar entre los valores de verdad de premisas y conclusión en los razonamientos válidos o inválidos? Vamos a empezar por los inválidos. En los razonamientos inválidos, aquellos cuya forma lógica es incorrecta o inválida, se pueden dar las 4 combinaciones. Puede ser que tanto premisas como conclusión sean verdaderas, puede ser que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, puede ser que las premisas sean falsas y la conclusión verdadera, o puede ser que tanto premisas como conclusión sean falsas. Se pueden dar las 4 combinaciones. Vos esto lo podés pensar en términos de 2 variables, verdadero o falso. ¿Qué 4 combinaciones se pueden dar? BB, BF, FB, FF. De la misma manera, si vos tuvieras 2 tubos de luz y tuvieras 2 variables, prendido, apagado, se pueden dar 4 opciones. Prendido, 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 apagado, apagado, prendido o apagado, apagado. O sea que en el caso de los razonamientos inválidos se pueden dar las 4 posibilidades de combinación. ¿Qué hay de los razonamientos válidos? En los razonamientos válidos, como la definición nos indica, hay una que no se puede dar. De premisas verdaderas, vos nunca vas a llegar a una conclusión falsa. Pero las otras 3 combinaciones sí se pueden dar. De premisas verdaderas podés llegar a una conclusión verdadera. De premisas, o mejor dicho, de premisas verdaderas debés llegar a una conclusión verdadera, porque eso te lo dice la definición, ahora la vamos a revisar. De premisas falsas, sin embargo, podrías llegar o bien a una conclusión verdadera o bien a una conclusión falsa. O sea que en el caso de los razonamientos válidos, podemos tener 3 de 4 combinaciones. Verdadero, verdadero, falso, verdadero o falso, falso. Hay una que nunca se va a dar. Premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Pero por qué? Lo recordamos. Porque un razonamiento es válido si y solo si su forma lógica es válida. Y cuando una forma lógica es válida, garantiza la conservación de la verdad. Fíjate bien, medítalo, y fíjate bien que la definición no te dice que una forma lógica válida garantiza la verdad. No, no, no. Lo que te dice es que garantiza la conservación de la verdad.
y solo se puede conservar lo que ya se posee. O sea, lo que te garantiza una forma lógica válida es que si partiste de premisas verdaderas, entonces la conclusión va a ser necesariamente verdadera. Pensalo con el ejemplo anterior que vimos de razonamiento válido. Si las premisas todos los mamíferos tienen pulmones y mi perro es un mamífero son verdaderas, entonces la conclusión, mi perro tiene pulmones, es necesariamente verdadera, porque como vimos, la conclusión se deduce de las premisas. No podría ocurrir que las premisas fueran verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Eso es lo único que no puede ocurrir. Como la forma lógica válida te garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera, pues entonces la única combinación que no se puede dar es la segunda de nuestro cuadro. De premisas verdaderas, vos no vas a llegar nunca a una conclusión falsa. Mate individual, no compartimos mate por la cuestión del coronavirus. Y pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Yo lo que te pido es que si vos te perdiste en esta parte, no te desesperes. Lo ideal sería que esto fuera interactivo, pero como las condiciones no lo permiten, lo que te voy a pedir es que cuando te surjan dudas, sobre todo a partir de la resolución del trabajo práctico 1 o de los que vayan a venir a partir de aquí, que las puedas plasmar en el grupo de Facebook. También en breve vamos a incorporar la herramienta del aula virtual, ya la solicité, y veremos si la herramienta de los foros resulta también útil. Vamos a trabajar en principio con las dos herramientas y veremos cuál es más útil en estas circunstancias. Pero lo que te pido es que si a vos te surgen dudas, no dudes en publicarlas en el grupo de Facebook o en el foro que vamos a tener en nuestra aula virtual, porque de esa manera al socializar las dudas puede que un compañero o una compañera que tuviera la misma duda ya la vea respondida en el foro o en el grupo de Facebook, ¿sí? En este caso las dudas por ahora van a ser de manera virtual, las vas a poder escribir tanto en el grupo de Facebook como en el foro. De todas maneras, como yo les comentaba, estoy pensando en habilitar la posibilidad de las videoconferencias en el horario de nuestras clases. Y ahí sí se puede dar la interacción. Nos mantendremos conectados para ver si esa posibilidad la llevamos a la práctica. Pero entonces, yo te decía, en el trabajo práctico 1 vos tenés ejercicios de aplicación, pero yo también los incorporé en esta clase, a esos ejercicios de aplicación, para que vos sepas exactamente cómo los tenés que resolver. Fíjate, este ejercicio supone que vos reflexionaste reflexionaste acerca de la noción de validez, que vos entendiste que un razonamiento es válido si solo si su forma lógica es válida, y que una forma lógica es válida si solo si garantiza la conservación de la verdad. Entonces lo que te pide es que indiques si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, que fundamentes tu respuesta. ¿Y cómo la voy a fundamentar? Profe, a partir del concepto de validez. Eh, la noción de validez va a ser fundamental para justificar todos estos puntos. Y además te pide que apoyes esa justificación con un ejemplo. No hace falta que sea un ejemplo sofisticado. Podés usar incluso los mismos ejemplos que voy a usar yo acá. Pero lo importante es que ese ejemplo apoye la justificación que vos acabas de dar. Entonces, vamos a empezar con la primera afirmación. Si las premisas y la conclusión de un razonamiento son verdaderas, entonces el razonamiento es necesariamente deductivo. Eso implicaría que si las premisas y la conclusión de un razonamiento son verdaderas, vos podés asegurar que el razonamiento es deductivo o válido. Nosotros, si tenemos en cuenta el cuadro, sabemos que eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque acá tenés la posibilidad, no me deja tildarlo. Aquí, en el primer casillero, en la parte de razonamientos inválidos, ves claramente que un razonamiento inválido perfectamente puede tener premisas y conclusión verdaderas. Entonces es absolutamente falso que si un razonamiento tiene premisas y conclusión verdaderas, sí o sí necesariamente es válido. No, también podría ser inválido. Entonces, ¿cómo lo vamos a justificar? Para que vos sepas exactamente cómo justificarlo en el trabajo práctico 1. Que no me lo tenés que entregar, es una práctica personal y por supuesto cualquier duda estoy a disposición, pero esa práctica te entrena bien para los parciales, porque los ejercicios de la guía son iguales o muy similares a lo de los parciales. Entonces, ¿cómo justificamos que esta afirmación es falsa? Como te lo decía, primero tenés que aludir a la noción de validez. Es falso que si las premisas y la conclusión de un razonamiento son verdaderas, entonces el razonamiento es necesariamente deductivo,
Porque la validez o invalidez de un razonamiento no depende del valor de verdad de las proposiciones que lo componen. Dicho de otra manera, la validez no depende del contenido, depende de la forma lógica. Lo único que interviene para determinar si un razonamiento es válido o inválido es su forma lógica. Además, agregamos en la justificación, hay razonamientos inválidos o no deductivos, como vamos a ver a continuación. Deductivo es sinónimo de válido, no deductivo es sinónimo de inválido. Hay razonamientos no deductivos o inválidos que tienen premisas y conclusión verdaderas, como lo vimos en el primer casillero del cuadro y vamos a ejemplificar a continuación. Suponete que yo te digo, en el PDF me quedan la rayita que separa premisas y conclusión me queda corrida, pero vos entendés. Una forma lógica del tipo A, por lo tanto B, o P, por lo tanto Q. Yo acá estoy empleando el lenguaje de la lógica proposicional, con el cual vos no necesariamente te tenés que familiarizar, porque es simplemente una manera de simbolizar. Lo importante es que vos notes que esa estructura lógica, P, por lo tanto Q, es inválida. ¿Y cómo me doy cuenta, profe, de que es inválida? Porque la conclusión no tiene ninguna conexión con la premisa. En un razonamiento válido habíamos dicho, la conclusión se deduce de las premisas, la conclusión se infiere necesariamente de las premisas. Pero si yo te digo P por lo tanto Q, o si querés A por lo tanto B, vos te das cuenta de que no hay ninguna conexión entre premisas y conclusión. Te lo voy a dar con un ejemplo. P por lo tanto Q o A por lo tanto B sería como decir, hoy es martes, por lo tanto los extraterrestres existen. Si yo te formulo ese razonamiento, vos me decís, me parece un razonamiento muy débil, un razonamiento absolutamente inválido, porque no hay ninguna conexión entre la conclusión y la premisa. Precisamente por eso, el razonamiento que representa la forma lógica P por lo tanto Q o A por lo tanto B es un razonamiento inválido. Sin embargo, perfectamente podría tener premisas y conclusión verdaderas. Y para atribuirle un contenido que haga que las premisas y la conclusión sean verdaderas, tenemos que pensar en este caso simplemente en dos proposiciones que por separado sean verdaderas. Entonces, yo te digo, P va a ser las vacas dan leche. Eso es verdadero. Por lo tanto, Q, los perros ladran. Esa proposición también es verdadera. Sin embargo, el razonamiento es inválido, por supuesto. El razonamiento es inválido porque su forma lógica es inválida, aun cuando todas las proposiciones que lo componen sean verdaderas. Lo que acabamos de hacer es demostrar que un razonamiento inválido tranquilamente puede tener premisas y conclusión verdaderas, de modo tal que es falso lo que decía nuestro enunciado original: todo razonamiento que tenga premisas y conclusión verdaderas tiene que ser válido. No, no necesariamente es así. Un razonamiento inválido como este tiene premisas y conclusión verdaderas en el ejemplo particular que acabamos de crear. ¿Qué hay de la segunda afirmación que compone este ejercicio para aplicar la noción de validez? Dice, si un razonamiento es deductivo, o sea, válido, y además su conclusión es verdadera, es imposible que sus premisas sean falsas. A ver, léelo detenidamente, porque yo sé que te podés perder al principio. Lo que te está diciendo es que un razonamiento es deductivo o válido y que la conclusión es verdadera. Entonces, si el razonamiento es deductivo o válido y la conclusión es verdadera, ¿es imposible que las premisas sean falsas? Si dudás, volvé al cuadro que comentamos hace un ratito. Volvé al cuadro. Te está diciendo, si el razonamiento es válido y las premisas, perdón, si el razonamiento es válido y la conclusión es verdadera, ¿es imposible que las premisas sean falsas? La tercera combinación, el tercer casillero, nos indica precisamente que es perfectamente posible que en un razonamiento válido o deductivo vayas de premisas falsas a conclusión verdadera. Acordate que la única combinación que no se podía dar era la del segundo casillero. De premisas verdaderas no podías ir a conclusión falsa, pero de premisas falsas tranquilamente podés llegar a una conclusión verdadera. Entonces, volvamos. Ya te diste cuenta de que es falso. ¿Pero por qué es falso? Es falso porque un razonamiento es deductivo o válido, sí, solo si su forma lógica es válida. Fíjate que siempre volvemos a la definición de validez para justificar este tipo de ejercicios. Y una forma lógica válida lo que no te admite son ejemplos con premisas verdaderas y conclusión falsa, pero sí admite ejemplos con premisas falsas y conclusión verdadera, que sería el tercer casillero que acabamos de revisar en nuestro cuadro. El tercer casillero nos mostraba
que en los razonamientos válidos es perfectamente posible partir de premisas falsas y, de casualidad, por accidente, llegar a una conclusión verdadera. Entonces, nos pide en este ejercicio que lo apoyemos con un ejemplo. Entonces, dejemos volar nuestra imaginación. ¿Te acordás en la primera clase presencial que yo te hablé de una forma lógica muy conocida, que es lo que en matemáticas se llama transitividad, o en lógica se llama la forma lógica bárbara? La forma lógica bárbara decía, todo A es B, todo B es C, por lo tanto, todo A es C. Todo perro es mamífero, todo mamífero tiene pulmones, por lo tanto, todo perro tiene pulmones. Esa forma lógica es perfectamente válida. Te la reitero y te la muestro ahora en pantalla. Todo A es B, todo B es C, por lo tanto, todo A es C. Esta es una forma lógica con la que cada uno de nosotros y cada una de nosotros estamos bastante familiarizados porque lo aplicamos todo el tiempo. Recuerden que las reglas de inferencia las aplicamos todos y todas de manera permanente. O sea, no es que vos necesitabas estudiar la unidad de lógica para razonar. No, vos razonás todos los días. Lo que hace la lógica es, de algún modo, evidenciar cuáles son las reglas lógicas que aplicar e informarte cuándo estás razonando bien y cuándo estás razonando mal. Porque en la próxima clase vamos a ver que hay razonamientos que son falaces. Hay formas lógicas que son engañosas. Hay razonamientos que son engañosos y que cuando vos no los analizás en profundidad te parece que estás razonando bien y sin embargo cuando los analizás en detalle te das cuenta de que estabas razonando mal. Por eso se llaman falacias. Son razonamientos engañosos, pero sin embargo psicológicamente persuasivos. Ya lo veremos en la clase que viene. Pero entonces, esta forma lógica, todo A es B, todo B es C, por lo tanto todo A es C, es una forma lógica válida que en lógica se llama bárbara. ¿La podemos cargar de manera tal que de premisas falsas nos lleve a una conclusión verdadera? Por supuesto que podemos hacerlo. Fíjense el ejemplo que se me ocurrió a mí. Todos los perros son reptiles, la primera premisa. Cumple con la forma lógica de la primera proposición, todo A es B. Todos los reptiles ladran, segunda premisa. Ahora, si vos mantenés la forma lógica, bárbara, ¿qué tenés que decir en la conclusión? Que por lo tanto todos los perros ladran. Fíjate, de premisas falsas llegaste por casualidad a una conclusión verdadera. ¿Eso hace que el razonamiento sea inválido? No, por supuesto que no. Ya dijimos que esta forma lógica es válida. El razonamiento sigue siendo válido porque su forma lógica es perfectamente válida. Y eso es absolutamente independiente del contenido que le podamos asignar al razonamiento. Lo que acabamos de demostrar es que un razonamiento válido perfectamente te puede llevar de premisas falsas a una conclusión verdadera. Lo que no puede pasar es lo contrario, que de premisas verdaderas llegues a conclusión falsa. Pero si todavía no te convencí, te propongo un segundo ejemplo. Otro ejemplo de un razonamiento que es válido y que sin embargo te lleva de premisa falsa a conclusión verdadera. En este caso el razonamiento tiene una sola premisa. ¿Por qué el razonamiento es válido? Porque la conclusión no agrega información. La conclusión se limita a explicitar lo implícitamente ya dicho en las premisas. Si la forma lógica es P y Q, por lo tanto P, o si querés usar otras letras, A y B, por lo tanto A, ese razonamiento es válido porque la conclusión ya estaba implícitamente dicha en las premisas. Suponete que yo te digo, en mi casa tengo un perro y un gato. Por lo tanto, en mi casa tengo un perro. Esa conclusión, en mi casa tengo un perro, ya estaba incluida en las premisas. Yo no agregué ninguna información en la conclusión. Por eso vos no me admitirías que la premisa fuera verdadera y que al mismo tiempo la conclusión fuera falsa. Si yo te digo, te aseguro que tengo un perro y un gato, al mismo tiempo no puedo decir que es falso que tengo un perro, que sería la conclusión. Porque vos dirías, no, eso es contradictorio. Si es verdadero que tenés un perro y un gato, entonces tiene que ser verdadera la conclusión, tengo un perro. Este ejemplo que yo te estoy dando respeta la forma lógica que está en pantalla. P y Q, por lo tanto P. Vos no hace falta que conozcas estas formas lógicas, pero yo te las estoy presentando para que entiendas a qué alude esto de la estructura o de la forma. Alude a la organización del pensamiento. Entonces, una vez que vos me concedés que la forma lógica es válida, entonces tranquilamente le podemos poner un contenido tal que de premisas falsas te lleve a conclusión verdadera. Suponete que la premisa P y Q
con contenido dice Messi es argentino y Ronaldo también. Dicho de otra manera, Messi es argentino y Ronaldo es argentino. Esa premisa es falsa, porque Ronaldo no es argentino. Sin embargo, la conclusión, Messi es argentino, es verdadera. Nuevamente hemos demostrado que un razonamiento válido te puede llevar de premisas falsas a conclusión verdadera. Como vimos antes, lo que no puede ocurrir es lo opuesto, que de premisas verdaderas te lleve a conclusión falsa. Eso no puede ocurrir si el razonamiento es válido. De modo tal que el razonamiento este en pantalla, P y Q por lo tanto P, es un razonamiento perfectamente válido, porque su forma lógica es perfectamente válida. Sin embargo, el contenido te podría llevar de premisas falsas a conclusión verdadera, porque como vimos en el cuadro previamente analizado, un razonamiento válido tiene tres combinaciones posibles. Premisas verdaderas, conclusión verdadera, premisas falsas, conclusión verdadera o premisas falsas, conclusión falsa. Te voy a dejar un rato entonces para que sigas pensando en la noción de validez y su diferencia con la verdad y luego vamos a, en un segundo video, ver qué tipos de razonamientos hay. Porque hasta ahora nos concentramos en los razonamientos válidos o en los razonamientos deductivos, pero en la ciencia y también en la vida cotidiana hay otros tipos de razonamientos que vamos a analizar en un video posterior. Así que les dejo el intervalo para que se tomen un cafecito o unos mates y luego volvemos.